¿cómo te va? Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te transmito desde la Gran Babel de Hierro, New York City. Sí, justo desde Manhattan. Aquí estoy para que pasemos un momento agradable, tú y yo. Por lo tanto, dame un like y recuerda de anotarte a mi canal para que esta conversación de hoy sea una cuestión a menudo entre tú y yo. ¿Qué tal? Bueno, deseo que donde estés tu momento sea magnífico, sea maravilloso. Hoy estoy aquí porque voy a hablarte de un tema que realmente cuando me ocurrió aún yo no tenía conocimiento alguno sobre ello y debo admitir que fue un gran susto. Sí, hoy estoy aquí para comentarte sobre el viaje astral. Exactamente, el viaje astral. Yo tuve 4 viajes astrales, que recuerde conscientemente, 4 viajes astrales. Y el primero, que es como te voy a comenzar esta historia de hoy, fue realmente escalofriante. Así es que sin pérdida de tiempo, vayamos al tema de hoy, el viaje astral. Como te dije, la primera vez que tuve un viaje astral, ni siquiera tenía conciencia de lo que me estaba ocurriendo. Recuerdo que una noche, es mi costumbre de muchos años, terminar el día con una buena lectura. Ya al final de la noche, cuando cené, cuando lavé los trastes de la cocina, cuando lo he terminado todo, cuando hice las llamadas que tenía que hacer, cuando me despedí de todo, me gusta tomar un libro. Comienzo a leer hasta que todo mi organismo se vaya calmando, para entonces lo último que hago en la noche es cerrar el libro e irme a la cama. Y esa noche fue así, terminé una lectura y me fui a dormir. Me recuerdo que me acosté, sentía todo normal, todo muy normal, y fui cayendo lentamente en esa etapa en que vas perdiendo la conciencia suavemente y te vas adentrando en la nada. Fui entrando en esa etapa recuerdo hasta que todo fue completamente negro y ya no pensé más ni sentí más. Así comencé el sueño profundo, hasta que de pronto recuerdo que desperté. Tuve la noción total consciente de todo mi cuerpo, de mis emociones. Sabía que me había dormido profundamente y que había despertado e instantáneamente. Eso ni siquiera lo pensamos, pero lo hacemos. Instantáneamente de despertar viene un movimiento casi automático, que es lo que le asegura al cerebro que está en control del cuerpo físico. Y recuerdo que pensé, me desperté, pues voy a ladearme a ver si vuelvo otra vez a dormirme profundamente. Y traté de ladearme y ahí fue que sentí que el cuerpo no me respondió. Fue un momento, todo muy rápido, pero un momento de una intensidad tal, de un miedo, una desesperación tal. Puedo imaginar lo difícil que es para los parapléjicos adaptarse a esa condición si no han nacido así, si ha sido por accidente. Porque, Señor mío, sentir que quieres mover tu cuerpo y que tu cuerpo no te responda es una de las sensaciones más espantosas que yo haya experimentado. Pues bueno, todo pasaba así a toda velocidad. Sentí que no podía moverme y entonces ya vino el desespero, tratar de mover las manos hacia arriba para erguirme. Y vi que el cuerpo no me respondía. El momento de desesperación total, un momento que no puede explicarse, fue breve. Inmediatamente
que salí de aquel desespero de no poder mi cuerpo. Y algo interesante, nunca sentí que había muerto. Yo sabía que estaba vivo, lo único que mi cuerpo no me respondía, no podía moverme. Entonces recuerdo que inmediatamente de eso pensé, debo calmarme, a ver si puedo gritar, a ver si puedo hablar. En ese entonces yo tenía una pareja y mi pareja estaba durmiendo al lado mío. Eso es lo último que yo recuerdo cuando cerré los ojos. Mi pareja dormía next to me, a mi lado. Bueno, trato de calmarme y fue entonces cuando comencé a experimentar una sensación que era tan fantástica, que alejó todo sentido de miedo. Comencé a sentir que yo me elevaba, pero mágicamente sentía que no era mi cuerpo físico, no sentía mis músculos, que yo me estuviera sentando en la cama, sino que sentía que me iba elevando. Quedé por un momento fascinado de lo que yo estaba experimentando, porque yo veía el techo que se acercaba más y más a mi rostro. Y de esa fascinación salí cuando vi que el techo ya estaba muy cerca de mi cara y instintivamente pensé, no sé lo que me está pasando, no sé si es el techo que se está cayendo, pero esto me va a aplastar, me va a hacer daño en la cara, porque yo sentía que ya venía muy cerca. Ahí volví de nuevo a tener un estado de ansiedad muy profundo y recuerdo que yo miraba así el techo hasta que el techo llegó al nivel de mi rostro. Volví a impactarme de no sentir nada y lo único que recuerdo de ese instante, que fue muy rápido, fue un sonido. Yo sentía en el área de mis oídos como un sonido así muy fuerte, y esto es lo que empieza a ser increíble. No para mí, porque lo viví. Era como si yo viera las moléculas de lo que es el ladrillo, el cemento, todo lo que conforma un techo, una pared. Yo veía cómo iba pasando todo eso como si fuera un video, así, hasta que de pronto, ¡puf!, me veo afuera, como si hubiera salido al techo del edificio. Aquello fue realmente imponente. No sentía miedo en lo absoluto, pero era algo tan maravilloso, tan fantástico, que lo que me causaba era una curiosidad muy intensa. Recuerdo que fue entonces cuando nuevamente volví a tratar como de girar mi rostro y sentí como lo que se siente cuando uno ha nadado. Yo sé nadar. Lo que se siente cuando uno está nadando submarino, que no tienes un total control de tu cuerpo, sino que es como si flotaras en una masa de algo, en este caso de agua. Bueno, pues sentía eso, pero no en la solidez del agua, sino que sencillamente flotaba. Y entonces me di cuenta que para donde yo dirigiera mi atención, mi cuerpo giraba. Señores, la verdad es que te voy a decir honestamente, si alguien me contara esta historia a mí, yo sonreiría, pero la verdad, no la creería en su totalidad. Creo que este tipo de cosas hay que experimentarlas, hay que vivirlas para uno saber que no fue un sueño, que no fue una ilusión, que fue algo que uno vivió. Eso hay que experimentarlo, porque se siente la diferencia totalmente. Bueno, yo estaba tan admirado que hice así, volteé hacia abajo y vi todo el barrio donde yo vivía. Lo veía así como si yo estuviera flotando en un globo, en algo. Veía todo abajo. Y de pronto comencé a sentir que me iba elevando, de lo que era el paisaje de mis calles. Se fue tornando ya en todo el barrio, como cuando uno va en un avión. Llegó un momento en que veía nada más el dibujo así de luces de los Estados Unidos. Y ahí recuerdo que volví a sentir ansiedad al no saber qué era lo que estaba pasando, al mismo tiempo que me gustaba, pero que me ponía nervioso, y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿y qué es lo que va a suceder ahora? Porque siento que me estoy alejando. Fue de ese tipo de experiencias la más hermosa y profunda
que yo haya tenido en toda mi vida física, en esta vida. Recuerdo que me iba elevando, empecé a ver el círculo de nuestro planeta y continuaba elevándome, y llegué a verme en la oscuridad total, en la inmensidad del cielo, en el espacio. Recuerdo que entonces sentí que lo que me alaba hacia arriba me detuvo. Y en aquella oscuridad, flotando, empecé a mirar alrededor y entonces percibí que habían otros cuerpos flotando igual que el mío, pero esos cuerpos estaban atados por una cinta blanca que se perdía así en la oscuridad, en la lejanía. Ahí fue que entonces me observé y noté que yo también tenía como ese flujo, como una cinta de gas, algo así blanquecino, que salía de mí y que se perdía así en la distancia, como si fuera una soga, algo que te ata, y flotando así desaparecía en la oscuridad de la distancia. Es interesante porque nunca vi a nadie alrededor mío, pero a la misma vez yo sentía la presencia de alguien. Yo sabía que aquello no me estaba sucediendo de porque sí a mí, no, que aquello era algo como guiado. Todo el tiempo, y creo que esa es una de las razones que no sentí miedo, todo el tiempo yo sentía que había alguien ahí guiando todo lo que estaba sucediendo, que me cuidaba. Y eso me daba como una cierta confianza a entonces entregarme solamente a observar lo maravilloso que yo podía percibir. Bueno, así estuve, nunca pude contar el tiempo en que pasaba cada situación, solo la sentía, la vivía. Así estuve cuando de pronto comencé a sentir que algo tiraba de mí y iba regresando la bola en que, como yo veía hacia el planeta flotando en el aire también, iba agrandándose, exacto lo que se ve de un avión o de un cohete cuando está aterrizando. Eso era lo que yo veía. Recuerdo también frío. Sentía alrededor de todo mi cuerpo frío, un frío extraño, pero que no llegaba a ser incómodo. Así sentí que íbamos bajando, pero a una velocidad vertiginosa. Tal y como vi todo alejarse, del mismo modo vi todo acercarse. Llegué a ver de nuevo mi barrio, vi el techo del edificio, sentí un poco de terror, de horror, pensando me voy a estrellar. Perdí conocimiento. Y ahora viene la parte más interesante de todo esto. He dicho que para ese tiempo yo tenía una pareja y la pareja estaba durmiendo next to me, al lado mío. En el momento en que yo vengo hacia abajo, que pierdo el conocimiento, cuando yo vuelvo a recobrar conocimiento en mí en sí, ya estoy dentro de mi cuerpo y recuerdo perfectamente cayendo, la sensación rápida de oscuridad total, y de pronto hago y despierto en la cama. Nunca olvidaré esa situación. Cuando yo salto en la cama y miro hacia el lado, veo a mi pareja de ese momento que también está despertándose. Me quedo en silencio porque estoy completamente en shock de todo lo que acabo de percibir o de vivir. Me le quedo mirando y mi pareja, totalmente con una cara de susto terrible, me dice: Ángelo, alguien entró por la ventana, acabo de ver una luz que entró por la ventana, eso me despertó. Yo miré hacia la ventana, inmediatamente reaccioné y recuerdo que le dije: no, es imposible, recuerda que estamos en el tope del edificio, este edificio tiene 3 pisos y la ventana del cuarto es completamente flat, completamente así hacia abajo, no tiene escaleras, no tiene árbol, no tiene nada, una manera en que se pueda llegar a la ventana, no es posible.
Él en la cama, en el susto, me aseguraba de tal manera que él había visto una luz, que la luz lo despertó, que tal vez fue la linterna de alguien que iluminó por la ventana, que me recuerdo nos levantamos, empezamos a encender. Era un apartamento enorme, muy cómodo. Empezamos a encender habitación por habitación, chequeando todas las habitaciones. Nos convencimos que en el hogar no había nadie, que todo estaba intacto. Teníamos alarma. Yo siempre he vivido con alarma dentro de mi apartamento. Si se fuerza una ventana o la puerta, la alarma avisa. La alarma estaba intacta. Volvimos a la cama, nos sentamos en la cama y fue cuando yo le dije, ¿sabes? Tengo que contarte una experiencia que acabo de tener ahora. Me dice, dime qué pasó. Y le cuento lo que me había sucedido cuando me acosté a dormir. Ya él estaba durmiendo, me dormí y me despierto en toda aquella situación, en aquella sensación de flotar fuera de mi cuerpo. Le cuento el regreso y le digo, y lo interesante es que cuando tú te despiertas diciéndome que hay alguien entrando por la ventana, era el mismo momento en que yo estaba despertándome de esa sensación tan real que tuve. Eso nunca tendrá una explicación, pero para mí, creo que mi pareja sintió de alguna manera la situación espiritual que estaba ocurriendo en ese momento y puede que sus sentidos captaron mi regreso, el regreso de mi espíritu a mi cuerpo, y eso le despertó, pero ni él ni mi mente estábamos preparados para pensar de esa manera. Esa fue la primera vez que eso me ocurrió. Le di créditos a alguna enfermedad física, le di créditos a alguna enfermedad mental, le di créditos a cosas espirituales, a 1000 cosas menos a lo que realmente había pasado, porque como dije, yo no sabía nada sobre viajes astrales. Pero preocupado por aquella situación, vuelve a ocurrirme meses después y a esta vez ya no tuve tanto temor, ya sencillamente me dejé ir y puedo decir que disfruté de aquella maravilla que me sucedía y que yo no podía explicar, pero que era real, es la palabra. Bueno, disfruté una vez más de un viaje que para mí no tenía ningún sentido. Yo no sabía, nunca saber explicar totalmente a conciencia por qué ocurría aquello, por qué me ocurrían aquellas cosas. Bueno, después de esa segunda ocasión en que aquello me ocurrió, entonces sí comencé a indagar sobre ese efecto, sobre esa situación tan extraña. Y fue cuando encontré libros y mucha documentación sobre viajes astrales. Fue cuando entonces pude darle un poco de lógica a lo que yo había sentido o experimentado, pensando en que había tenido un viaje astral. Ya hoy día sé mucho al respecto. Ya hoy día sé que los viajes astrales pueden ser inducidos. Tú puedes prepararte mentalmente para provocarlo. Tengo que ser honesto. Nunca, y lo he tratado, nunca he podido lograrlo por mí mismo. Nunca he podido decirme a mi control y a mi deseo, ay, hoy me voy a salir del cuerpo, pum, y que suceda. No. Me ocurrió solamente 4 veces, ya yo estaba adulto, ha pasado de esto tal vez 10 años, 9 años, 8 años, algo así, fue cuando me ocurrió eso tan tremendo. Posiblemente hayan pasado más de 10 años, sí. Ahora recuerdo, han pasado más de 10 años. El asunto es que fue una experiencia en la que yo no participé. Nunca sabré por qué me sucedió. Me sucedió 4 veces. Nunca lo olvidaré. Recuerdo que las veces que me sucedía yo despertaba muy emocionado y al instante anotaba todo lo que me había ocurrido, todo lo que recordaba, porque sé que después el subconsciente borra. Si te vuelves a dormir o te envuelves en algo, se te borran la mitad de las cosas que has experimentado cuando no es un sueño, cuando es una revelación de algo. Pues entonces ya después supe que sí, que lo que me había ocurrido 4 veces en la vida era viajes astrales. Nunca los he podido provocar, no sé por qué me sucedió, pero sé que existe, sé que es muy real, que puedes. Lo que sucede es que cuando te duermes, psicológicamente tu cerebro desconecta todo lo que es sensibilidad física, que es con lo que estamos familiarizados. Pero lo que suele ocurrir es
que cuando el espíritu se despega de ese cuerpo físico, sea para retroalimentarse de la energía del todo que somos o para lo que sea, hay veces que antes de regresar o a la salida, por alguna razón, suceden esas cosas, el cerebro conecta los switches y entonces puedes tener conciencia real de lo que está ocurriendo, y resulta que no está ocurriendo como estamos acostumbrados a verlo desde dentro de nuestro cuerpo físico, sino que está ocurriendo desde afuera. Estamos pudiendo verlo, sabemos que no es un sueño, que es una realidad, pero ni siquiera podemos explicar cómo es que lo percibimos, cómo es que vemos todo, cómo es que sentimos, pero es. En fin, que esa fue mi experiencia por 4 veces. Estoy totalmente convencido que fuera del cuerpo físico, cuando se tiene conciencia del yo y del presente inmediato, sí se puede experimentar la vida desde el exterior, se puede viajar. Yo he viajado sobre bosques, sobre lugares, he visto caminos, cosas que en el momento no he entendido por qué sucede eso, por qué veo esas cosas. Después se van hilvanando a situaciones y cosas que me van sucediendo. En fin, que como dijera Horacio hace muchos años, entre el cielo y la tierra hay muchas cosas ocultas. Ya sabes, desde el fondo de mi corazón, por favor, dame un like. Cuando me das el like, me tocas el alma. Y entonces te digo, Namaste, te reconozco, volveremos a vernos.